En el capítulo anterior vimos cómo Arthur se hacía con el historial psiquiátrico de su madre. En esta séptima parte del análisis vamos a trabajar, a raíz de ese acontecimiento, cómo nacerá definitivamente el Joker dentro de Arthur. Pero para llegar hasta ese punto, primero vamos a ver escenas donde podemos observar muy de cerca este trabajo tan cuidado y minucioso del gran Joaquin Phoenix. Así que sin más dilación, el actor infiltrado os presenta... Como dijimos en capítulos anteriores, hay que tener en cuenta siempre los antecedentes, ya que esta escena bien pudo ser grabada muchos días después o incluso antes de la escena anterior, donde Claire, el administrativo, leyó una página que le desconcertó y provocó la curiosidad de Arthur, y por eso esa acción provocó la reacción de robar la carpeta. ¿Qué quiere decir esto? Que Joaquin ha de empezar esta escena con un estado de ánimo claro. Necesita ver qué hay escrito en esa página, saber qué pone sobre su madre que hizo que Claire no quisiera darle el informe. Una vez que descubre la página y empieza a leer, volvemos a aquel ejercicio que vimos en el capítulo 4, el de dejarte provocar por el mensaje que lees. Un ejercicio que tiene que ser progresivo y cuidado, ya que esta escena se repetirá muchas veces a lo largo del rodaje para tener distintos planos de la misma. Por tanto, lo primero que debemos evitar es caer en la anticipación, en el saber qué es lo que pone. Prohibido. Lo que debemos hacer es siempre leer esa carta como si fuera la primera vez y dejarnos afectar por cada palabra, segundo a segundo, y dejarnos provocar de manera distinta dentro de la lógica de la acción. Como decía Philip Seymour Hoffman, cada entrada en escena es la primera vez. Yo no repito tomas, sino que vuelvo a hacerlas. Son conceptos diferentes. Así pues, vemos ese trabajo progresivo del que Joaquin se va empapando poco a poco, segundo a segundo, dejándose afectar con cada palabra. Conforme la escena avanza, podemos ver que Joaquin lleva la emoción al límite, pues es una escena climática dentro de toda la película. Es un punto de inflexión vital en el desarrollo de su personaje. Es lo que se conoce como una peripecia, un suceso que cambia el transcurso de todo. Joaquin empieza en shock, pero deja ver cómo poco a poco la risa patológica de Arthur va tomando el control, empezando suave y graduándola hasta que al final estalla, llevando su patología al extremo, de manera que ya no solo llora, es que hasta se le caen los mocos debido al llanto descontrolado, y terminando esta escena tan clave 1000 veces mejor, con esa postura de autoprotección y dejando ir esa reacción física, el llorar, porque se ha quedado seco. Como apunte final, dentro de ese flashback, se puede comprender la historia del personaje de Arthur Fleck, ya que su madre adoptiva le educó en que siempre tenía que estar feliz, pasase lo que pasase. Aunque él fuera constantemente abusado, debía estar siempre feliz. Por eso su risa patológica, porque es un reflejo heredado de su trauma, una herida sin sanar, un recuerdo inconsciente que se activa a la mínima señal de hostilidad. Reír siempre como método de defensa. Un trabajo de psicología del personaje muy triste, profundo y oscuro. Este descubrimiento le deja tan aturdido que no tiene apenas fuerzas. Vemos ese caminar pesado, abatido. Joaquin entra en modo zombie. Es algo que se podría calificar como la no interpretación, no querer transmitir nada, simplemente existir y poco más. Algo a tener en cuenta con respecto a este tipo de estados emocionales es que nos pueden dar superpoderes como ¡boom!, abrir puertas sin necesidad de tener llaves. En serio, ¿en Estados Unidos saben lo que es una cerradura? Pero bueno, para este tipo de cositas siempre recomendaré el maravilloso canal de Agujeros de Guión. Arthur entra en el apartamento de Sophie. Vemos planos donde toca varios elementos del piso. Aquí hay varios matices al respecto. En cuanto a Arthur, refleja un momento donde conectarse con la realidad, de desahogo emocional, conectarse con esa calidez del sitio donde ha pasado más de una noche con Sophie. Está buscando calmarse y sentirse protegido. En cuanto a Joaquin, este es un ejercicio sensorial claro, dejarse llevar por las texturas y qué nos transmite en ese presente para conectarnos a la realidad del momento. Y para rematar, un concepto muy curioso que observé después de ver varias veces la película. Arthur siempre ha usado la televisión como elemento para abstraerse del mundo real. Podíamos verlo cuando dejaba volar su imaginación y se trasladaba mentalmente al plató con Murray. La tele ha sido siempre su lugar seguro, pero aquí se cambian las tornas. La realidad ha llegado para él de una manera tan cruel que ahora no puede escapar de ella por mucho que intente abstraerse, y eso se ve reflejado en la propia televisión, que está estropeada. Como si fuera una metáfora de la imaginación de Arthur,
que ahora mismo no funciona y como presagio de otro momento impactante que está por venir. Sophie se asusta, no reconoce a Arthur más allá de ser su vecino. Mientras esto ocurre, Joaquin sigue en ese modo de no interpretación, abstraído, mirando esa televisión que ahora no le salvará. Lo único que usa para la escena es su lenguaje corporal y con eso ya es más que suficiente. A continuación, dice lo siguiente. Una referencia a uno de los cómics donde se explica el origen del Joker, el famoso The Killing Joke, y que reafirma su definitiva transformación al príncipe payaso. Por último, Arthur se voltea hacia Sophie y hace el famoso gesto de la pistola. ¿Para qué lo hace? Para confirmar si ese vínculo entre ambos fue real o fue todo una ilusión. Que fue una ilusión porque al final Todd Phillips te lo deja clarito en el montaje, no vaya a ser que deje al espectador pensar por sí solo, pero bueno. Luego lo arregla no mostrando si mata o no a Sophie, aunque haya una escena eliminada donde se ve que no. Pero enlazando con esto último, quiero hacer mención a Sassy Betts, porque en esta escena da una pista muy importante para saber si sobrevivirá o no a la enajenación de Arthur. La clave de todo esto está en su acción vocal, porque, de nuevo, ella trabaja a la contra. Trabaja con la palabra, pero no la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que si leemos en un texto «no me hagas daño» o «mi hija está durmiendo en la habitación de al lado, por favor», pues teniendo en cuenta el contexto de que un extraño se ha metido en nuestra casa, tenderíamos a suplicar llorando o gritando, vamos, la fiesta del drama. Pero Sassy valora muy bien la situación. Aunque esté rodeada de vecinos que pueden salir en su ayuda, tiene que medir a Arthur. Aunque sea una amenaza, él no se muestra violento, por lo tanto, iguala su energía a la de él para provocar empatía, y que su hija pequeña está durmiendo en su cuarto. No quiere alarmarla, quiere tener la situación bajo control. La suavidad y templanza en su voz es lo que nos hace saber, de manera subconsciente, que Arthur no le hará daño, pues no se ha comportado de manera hostil con él. Todo el subtexto de su conflicto es, por favor, no me hagas daño, y eso es lo que hace que Arthur se apiade de ella. Como escena comparativa me recuerda mucho al primer encuentro que tiene el monstruo de Frankenstein con la niña. El hecho de que ella no le tratase mal es lo que la salva de él. ¿O no? Luego de tanto trauma, a Arthur solo le queda una cosa por hacer: desahogarse emocionalmente. ¿Cómo conseguimos desahogarnos en una situación de sufrimiento? Normalmente, llorando. La tristeza es una emoción que nos lleva a querer quitarnos esa sensación rápidamente, ya que nadie quiere estar triste. Es una emoción que nos paraliza, que nos duele y nos lleva, si no sabemos gestionarla, a engancharnos al dolor, o lo que es lo mismo, a sufrir. Por eso, cuando nos sentimos tristes, nuestro cuerpo tiende a drenar el cuerpo de esa energía pesada de una manera natural: el llanto. Joaquin sabe que su personaje viene de sufrir dos eventos traumáticos muy fuertes, por lo tanto, tiene que entender qué necesita su personaje ahora mismo, y siguiendo la lógica de la acción, Arthur Fleck necesita soltar y desprender todo ese dolor. A nivel de acción, le han puesto a fumar, ya que siendo fumador necesita la nicotina para calmarse, pero a nivel actoral, necesita una acción que lleve a su personaje a vaciar todo ese torbellino de emociones, así que sabe que lo que necesita su personaje es llorar a mares, pero siguiendo la psicología de este, llorar es igual a reír. De nuevo, trabajo a la contra y disociación. Trabajar técnicamente la risa patológica, pero disociar su acción en entrecejo y ojos, de manera que al separarlo, por un lado ríe y por otro llora. Trabajo muy, muy complicado. Arthur visita a su madre en el hospital. Después de todo lo que hemos vivido con él, nos esperaríamos que éste entrara en cólera y montase un show, pero Joaquin, de nuevo, vuelve a jugar con nuestras expectativas. Utiliza la herramienta de los dos ritmos muy sabiamente, mostrándose calmado y sosegado por fuera, aunque por dentro sabe que va a cometer un acto del que ya no hay vuelta atrás. Su tono calmado y sosegado, sus movimientos livianos, no nos harían sospechar nada si viésemos esta escena sin contexto, pero hay algo que le delata, un sitio por el cual el ritmo interno escapa: su mirada. En ese momento, donde hace contacto visual con ella, podemos ver esa ira contenida y ese rencor. Una cosa que debemos saber como actores es que tenemos que hacer uso de nuestra inteligencia y sensibilidad para saber qué requiere la escena de nosotros para transmitir lo que el director espera contar. Por eso, aquello de las primeras impresiones subjetivas en la primera lectura. Si al leer la escena sentimos tensión, incertidumbre, incomodidad,
debemos entender qué hacer para transmitir eso al público. Por lo tanto, si hacemos esta escena externalizando la rabia y la ira de nuestro personaje, será incómodo, claro, la violencia nos incomoda. Pero no será tan interesante como jugar y manipular al público y saborear el miedo y la tensión que en él provocamos. Joaquín sabe esto y por eso se muestra tenso por dentro, pero calmado y relajado por fuera, haciendo que nos preguntemos desde nuestra butaca cuál será el próximo paso que va a dar. ¿La matará? ¿No? ¿Se irá sin más? Dios mío, ¿qué va a hacer? También mención especial al uso de los silencios. Joaquín no titubea a la hora de usar las pausas a su favor para incrementar la tensión. Un fallo habitual en los actores es el de la alergia al espacio en blanco, a las pausas, a los silencios, y cuando usas un silencio a tu favor, ya sea por construcción en el sentido de la oración, por razón psicológica o razón emocional, enriqueces la interpretación. Construyes momentos muy interesantes que el público saborea de manera inconsciente. Joaquín empieza la escena en silencio, saboreando el cigarro y tomándose su tiempo para construir su discurso, sin necesidad de arrancar en cuanto Todd Phillips dice ¡acción! Hay muchas intervenciones donde se toma hasta 4 o 5 segundos hasta decir su siguiente frase, porque está conectado a la escena y sabe qué está trabajando. Cuando ves a un actor que larga su texto como un papagayo, significa que no sabe qué está trabajando. Pero bueno, ya haré un vídeo sobre esto. Arthur mata a su madre, se libera de los traumas que le tenían atado a algo que no es. El apodo de Happy se va. Acepta que su vida no es un drama, sino una comedia. La luz entra por la ventana y baña su silueta, como metáfora de que empieza a brillar. Un nuevo amanecer se tiende ahora sobre la ciudad de Gotham, que no sabe lo que le espera. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis.